Listo. Y voy a compartirles, pantalla para mostrarles, aquí está, listo, para mostrarles un poco lo que pretendo con el tema de la redacción en el marco teórico. Entonces, les decía que en términos generales, en la justificación, antes de empezar la grabación, les estaba comentando que en la justificación lo que he visto, no he terminado de revisar todos los trabajos, pero en los 3, 4 trabajos que he revisado, lo que he visto es que la mayoría no fallan en el tono de la redacción. Es decir, lo que han puesto está bien, pero no está redactado como una justificación. El redactar como una justificación, es decir, desde el comienzo, desde que empieza, es este trabajo es importante porque este trabajo, la importancia de este trabajo, desde lo teórico, desde lo metodológico. En Colombia hay un problema sobre tal cosa, por eso es importante hacer una investigación sobre. Siempre la justificación está hablando de por qué es importante, por qué es relevante, por qué es fundamental, por qué es trascendental. Usar como ese tipo de sinónimos son lo que están hablando que en ese momento estoy leyendo una justificación. Eso les explicaba que nos marca que cada parte del trabajo tiene un tono de redacción. Entonces les decía también que en el problema, por ejemplo, cuando yo hago redacción del problema, siempre estoy hablando que el problema y estoy contando y estoy narrando cuáles son las causas de ese problema. Lo mismo va a suceder con un marco, con los marcos de referencia. Los marcos de referencia siempre deben estar referidos, voy a hablar particularmente del marco teórico, que es digamos como el más complejo, deben estar referidos a que esta investigación o esta teoría, el autor plantea tal cosa, lo complementa otro autor y, y para la investigación lo vamos a entender desde aquí. Entonces, siempre el marco teórico está, digamos, como con esa estructura, esa formulita. El marco contextual es hablar, como les decía el lunes, del contexto. Entonces, yo voy a hablar del producto y voy a hablar del contexto de ese producto y muy referido a lo que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, ahorita en la previa, alguien me decía, profe, yo estoy trabajando sobre un plan de empresa para una empresa de alimentos. Entonces, dentro del marco conceptual, por ejemplo, coloqué los ingredientes y las fórmulas que se necesitan para ese alimento. Entonces, yo le decía, mira, si estás hablando de un plan estratégico, ¿por qué vas a hablar de ingredientes y de fórmulas? Es decir, si fuera un trabajo de grado de ingeniería, de alimentos, de ingeniería industrial, de pronto la fórmula y los ingredientes sí es pertinente, pero para este trabajo no. Ah, ok, entonces la pertinencia, entonces el tono y la pertinencia van a ser fundamentales en esa redacción. Igual los conceptos, y bueno, pues ahí estamos hablando de los 3 marcos obligatorios, conceptual, contextual y teórico. Quiero mostrarles un ejemplo de un trabajo de grado que casualmente revisé ahorita en Semana Santa y me parece que tiene una construcción muy chévere del marco teórico. Ahora, puede que la temática, este es un trabajo de grado de la Facultad de Comunicación Social, entonces de pronto las teorías y los temas no les son muy útiles a ustedes, pero la utilidad es la estructura que sigue y noten cómo esa estructura les puede ayudar. Entonces, miren lo primero que hace esta presentación de este marco teórico. Lo primero es que va a decir marco teórico y trae un par de párrafos de introducción. Entonces, esta es una investigación, a ver, los pongo en contexto, esta es una investigación que propone la producción de programas infantiles, de un programa infantil para fomentar la identidad cultural de los niños caleños, de los niños de la segunda infancia, sí, de la segunda infancia, de 6 a 12 años. Entonces, bueno, pues ya he hecho el planteamiento del problema, todo el tema. Entonces ya en el marco teórico ya hablo hablando con propiedad de la propuesta de un programa de televisión infantil, ya eso me lo ha dicho en el problema, o sea, yo ya sé de qué están hablando.
Puede llegar a ser más técnica en el sentido de producción. Sin embargo, es importante tener en cuenta la fundamentación teórica, pues es la que constituye la real importancia frente a los hechos abarcados. Permite darle un sentido investigativo y le da relevancia al desarrollo de dicha propuesta. Entonces, miren que aquí de alguna manera me está haciendo un párrafo de introducción justificando por qué es importante las teorías en una cuestión que es tan técnica. Entonces, por ejemplo, este párrafo es muy importante porque toda la propuesta investigativa de esta estudiante es muy técnica, es producir un programa de televisión, eso es muy técnico. Entonces, a nivel universitario siempre necesitamos ese referente teórico. Entonces, si tú vas a hacer una cuestión técnica, demasiado técnica, eh, por ejemplo, proponer un plan de mercadeo es una cuestión muy técnica porque eso ya está la fórmula y ya pues simplemente llene cuadritos y ya. Pero cuando lo hacemos desde el punto de vista universitario, tenemos que tener un soporte teórico que nos da la importancia y que eso técnico no es un tecnicismo más, no es de un nivel tecnológico de educación, sino que es de un nivel superior. Entonces, un párrafo de introducción donde estamos hablando de la importancia de tener en cuenta la fundamentación teórica, está bien. Pero este segundo párrafo me parece mucho más importante y siempre, siempre, siempre lo recomiendo. En este caso, la propuesta compete a la producción de contenidos audiovisuales para una audiencia de niños en el marco de historia de la ciudad de Cali. Por tal motivo, se tendrán en cuenta cuatro líneas teóricas: comunicación y televisión, audiencias infantiles y televisión, y por último, la historia en la televisión infantil. Bueno, aquí hubo un error. De hecho, por eso está aquí marcado. Ahí me está hablando de cuatro líneas teóricas y aquí me está mencionando tres. Pero a lo que me quiero referir es que allí hace una introducción y dice qué van a tener, qué vamos a ver. Cuatro líneas teóricas: comunicación y televisión. Entonces miren que lo primero que hace es hablarme en el marco teórico de comunicación y televisión. Segundo, audiencias infantiles y televisión. Entonces, si yo me voy más abajo, producción televisiva para público infantil. Luego, la otra, audiencias infantiles y televisión. Creo que esa fue la que le faltó. Y finalmente, la cuarta, la historia en la televisión infantil. Entonces, ahí va a tener, esos van a ser, digamos, como las cuatro líneas teóricas que está proponiendo. Entonces, miren que lo primero que hace es un párrafo de introducción donde me describe de manera muy general o incluso ni siquiera las describe, las menciona. Menciona las líneas teóricas que va a seguir como introducción. Entonces arranca con la primera y va a desarrollar la primera. Entonces, habla, por ejemplo, la comunicación es el eje fundamental dentro de este proyecto, pues mediante el programa propuesto lo que se pretende es que se le comunique a los niños, no solo el producto de oído. Con respecto a esto, la definición propuesta por, y entonces ya empezamos a meter autores frente al proceso de comunicación y hace bueno, aquí hay un error en el sistema de citación, porque esta cita, como es textual y es de más de 40 palabras, debe de ir de esta manera. Recuerden que una cita textual debe ir de esta manera, porque aquí me está diciendo que es la propuesta por este autor. Muy seguramente es citado por este par de señores. Y me presenta la propuesta. Y me va a hacer un comentario sobre lo que entiende el autor de esa propuesta teórica, de manera que la comunicación es concebida como la forma de compartir un conocimiento, en este caso las historias de la ciudad de Cali que le permitan al niño conocer y entender muchas de las dinámicas en función de su entorno. Del mismo modo, por parte de ellos, los niños permiten dar a conocer sus gustos y preferencias al captar contenidos. Entonces miren que me está presentando la teoría, me cita textualmente la teoría y luego me dice cómo articula esa teoría al proyecto de investigación. Esto es empezar a plantear un marco teórico, porque ya estoy diciendo, mire, este es el límite y dentro de ese límite mi proyecto de investigación llega hasta aquí o llega hasta el límite. Entonces, nos va permitiendo ir complementando. Y miren que continúa. Asimismo, dentro de las teorías que se tienen presentes para desarrollar la comunicación en función de este proyecto, Jesús Martín Barbero
Tan, siguiente teórico, introduce al otro teórico para reforzar lo que ha presentado en el apartado anterior. Menciona que se debe ver la comunicación como tan. La cita bibliográfica, teniendo en cuenta esto, se relaciona el hecho de que por medio de la comunicación como papel fundamental del programa, se realice de algún modo una inserción de la cultura caleña mediante sus contenidos. Vuelve y Ve, aterriza lo que está diciendo el autor a su proyecto de investigación. ¿Alguien abrió el micrófono o tiene una no, pregunta? sí, yo, pero ya me lo acabas de responder con lo que acabas de decir. Ok, Gracias. perfecto, Aleja. Eh, Aquí hay que precisar que existe una relación directa entre el sentido de la comunicación y la televisión. En este trabajo de grado es evidente, por lo cual se tiene en cuenta lo abarcado por Omar Rincón y Mauricio Estrella frente a la televisión cuando menciona que la televisión es la representación de las culturas. Entonces miren que ya empieza a conectar lo que viene acá con una ampliación de esa teoría y propone otro par de autores y hace una cita de los autores. Y así sucesivamente va abordando y va construyendo su marco teórico. Entonces, listo. Eh, bueno, eh, Miren que al final hace un cierre de esa primera teoría, por consiguiente, y retomando las teorías mencionadas al inicio de esta línea teórica, la comunicación y la televisión representan un papel importante dentro de la fundamentación teórica de la propuesta de un programa de televisión infantil, pues son la principal base para dar el argumento a la figura de comunicación dentro del proyecto. Asimismo, da pie a pensarse de manera adecuada la profundidad de los contenidos en materia de guión y mensajes que se plantea el desarrollo de la producción. O sea, me hace un cierre recogiendo todas las teorías y diciendo por qué esta teoría es importante dentro de ese marco. ¿Sí? Entonces, al final, después de citar varios autores, de relacionarlos, de ir diciendo autor por autor qué cabida tiene dentro del proyecto, hace un cierre diciendo, en términos generales, esa línea teórica, por qué es importante para el proyecto. Y simplemente, siguiente punto, entonces arranca con la otra teoría. Y así sucesivamente es como se construye el marco teórico. Venga, en la Facultad de Comunicación tienen una estructura diferente a la que ustedes tienen en mercadeo. Entonces, ok, marco contextual. Eh, bueno, pues como estamos hablando de la televisión, miren lo interesante. El contexto de la propuesta de programa, vamos a hablar ahorita del marco contextual. Ya vimos el marco teórico, veamos el marco contextual. Entonces, la propuesta del programa de televisión infantil para los niños de la segunda de infancia de Cali, que contribuye a la identidad cultural a través de las historias locales, es preciso tener en cuenta los diferentes aspectos en los que se destaca esta idea para ubicarla en el tiempo y el espacio correspondiente. Por tal motivo, se debe exponer principalmente la situación actual de la televisión del país. Y miren que una de las preguntas que me hacían el lunes con el marco contextual, no sé si fue posterior a la clase, en una asesoría que tuvimos con un grupo o si fue dentro de la clase, me decían, profe, yo en el marco contextual describía Cali, cuántos habitantes, que Cali es una ciudad de la salsa. Decía, pero eso a ti, ¿para qué te aporta? El contexto debe ser el contexto de tu investigación. Y miren que esta propuesta, este contexto de este trabajo de grado es Cali, son niños, pero el contexto más importante es la televisión. Por eso empieza hablando del contexto de la televisión. Y entonces habla del desarrollo de la empresa de la televisión, con el contexto, los modelos actuales de comunicación, los procesos de comunicación, tan, 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 tan. Y por acá, aquí me está hablando de todo lo que es todo el contexto de televisión. Ah, yo- Luego me va a hablar del patrimonio. Recuerden que los programas de televisión, estos programas de televisión están orientados a que se desarrolle la identidad cultural.
Por lo tanto, entonces va a hablarme del contexto del desarrollo histórico, porque la identidad cultural ellos lo proponen desde la historia que se debe contar, la historia local. Y entonces me habla del contexto, de lo que es el patrimonio cultural, de lo que es el desarrollo, de lo que es la importancia de la identidad, eh, de las historias, ¿cierto? Y miren que en, por acá, ah, por acá, por acá, por acá. Me habla de las políticas de infancia y de adolescencia, de por qué es importante para los niños ayudarles a generar identidad, en los grados en los que están, en su proceso educativo. Miren que en ningún momento me habló de Cali como la capital de la salsa, con 500.000 habitantes, con 7 barrios, con una montaña, con 7 ríos. No, porque el contexto no es la ciudad, no es la demografía de la ciudad. El contexto de la investigación es la televisión, son los niños, es la identidad cultural. Entonces, ¿cuál es el contexto de tu investigación? Si es servicio al cliente, si es plan de mercadeo, si es plan de exportación, el contexto se tiene que referir a ese contexto. ¿Cómo está el contexto de la exportación en Colombia? ¿Qué rige la exportación? ¿Cómo está el contexto del servicio al cliente en el sector donde tú estás? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Cómo percibe la gente el servicio al cliente? Entonces es muy importante que en la redacción del contexto siempre nos estemos refiriendo no al espacio de la ciudad de Cali, no a cosas muy generales, sino a cosas muy específicas del contexto de tu investigación. Y bueno, no, ya está la metodología. Bueno, acá en la estructura ellos no ponen marco conceptual. Ellos el marco conceptual lo tienen al comienzo, lo tienen como... uh, bueno, lo que pasa es que ella lo hizo de una manera diferente, pero normalmente uno lo hace como una especie de diccionario, concepto, definición. Sin embargo, ella lo hizo redactado de una manera más continua y eso también está bien. Por ejemplo, ella acá habla de definir el concepto de lo que es segunda infancia. Entonces, acá habla de la definición de segunda infancia. No lo tiene marcado como tal, es otra forma de redacción. Para mí es mejor que en el anteproyecto esté redactado como tipo diccionario, muy concepto. Y esos son los marcos de referencia que va a tener este trabajo de grado. Eso era como un poco la información que tenía para compartirles, chicos, el día de hoy. La idea, vuelvo y repito, es que si hay alguien que tenga ya avanzado, eh, no, Alejandra, no, 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 no lo puedo hacer. Me están diciendo por acá que si puedo enviar el trabajo como para tener una referencia. No, lastimosamente, pues esos son trabajos de grado que no se pueden, pues porque todavía no están publicados, porque no tengo autorización del autor, pero muy fácilmente ustedes pueden entrar a la biblioteca de la universidad en los trabajos de grado, ahí online están todos los trabajos de grado publicados, busquen y sería muy importante que buscaran trabajos de grado de el tema que ustedes están viendo y miren cómo está estructurado. Revisen nuevamente esta grabación, ahí en la grabación está, entonces ahí quedó la grabación, entonces ustedes pueden ir revisando y decir, venga, este trabajo de grado sí está redactado como dijo el profe Diego, o no, este no está redactado, entonces cojan uno que esté muy similar, que sea muy pertinente para ustedes y que les pueda aportar y ayudar. Y la idea es que vayan construyendo este marco teórico y el próximo lunes pues lo vamos viendo uno por uno. No sé si alguien haya avanzado en su marco teórico de los que se conectaron.
posterior a que empecé la explicación y nos quiera compartir para ver una asesoría. Si no, pues la idea es que ustedes tengan esta hora de 7 a 8 para avanzar. Yo quedo aquí conectado, quedo muy pendiente. Profe, encontré esto, profe, mira, ya escribí esto, mira cómo vamos. Por ejemplo, alguien ahora me decía, yo propongo que estas sean mis tres teorías. Le dije, no, acuérdate que debes de aumentar esta. Entonces, si alguien tiene para compartir, cuéntenme. Y si no, eh, pues ya la idea es que puedan aprovechar ustedes esta horita para avanzar en su marco teórico, en sus marcos de referencia, perdón. Digamos que el proyecto va enfocado en esa comuna 13, ¿no? Pues porque es muy grande decir, o sea, tener las 5 comunas que contempla ese El distrito. distrito. Exacto. Entonces, como va enfocado pues en las comunas y todo eso, entonces, por lo que tengo entendido, hay unas leyes que rigen las comunas, o sea, como las asambleas y todo eso. ¿Eso sería aparte ponerlo en un marco legal, algo así, o qué? Tu proyecto, tu anteproyecto es el plan de mercadeo para una academia de artes marciales. Sí, ese es el proyecto, Luisa Michelle, Sí, ¿cierto? sí, señor, Ok, es ese. Sí, listo. señor. Sino que el plan es como hacerlo estilo fundación y pues, o sea, como mostrarlo para que el eh, el alcalde como que vea el proyecto y pues diga, oh, sí, sí pega, o sea, como que algo muy, muy, eh, muy pues, Yo no lo consideraría dentro de un marco legal porque tu trabajo de grado como tal no requiere aspectos legales. Es decir, si el enfoque fuera la constitución de una empresa de economía social como la fundación, bueno, de pronto para constituir una empresa sí requieres un marco jurídico, un marco legal. Yo pensaría que más bien esa información podría estar en el contexto, porque para ti sí es importante, sobre todo por el enfoque que tú le quieres dar dentro del marco contextual, hablar de las comunas, de la distribución de las comunas en Cali y de cómo Cali, a través de esos acuerdos, a través de esas resoluciones de la alcaldía, define qué es una comuna y cómo se constituye una comuna y cómo se constituye incluso el distrito de Agua Blanca y hablar específicamente de esa comuna, pero más en el marco contextual que en un marco legal o jurídico, Luisa. vale, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra Profe, pregunta? Sí, yo, señora. profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Lina. Bueno, profe, en el marco contextual, bueno, hasta el momento pues he investigado el tema y lo he manejado como hasta ahora con dos puntos. Entonces, primero en el marco contextual, Lina, acuérdame cuál es tu trabajo de grado. profe, la valoración de mercado para el curso Bilerno. Online. Perfecto, listo, ok. Ujú, Ya, entonces, en primera instancia, lo que hicimos fue empezar a buscar las estadísticas ujú, de las universidades en Colombia o en estas 4 ciudades, perdón, ujú, ujú, que ofertan estos programas académicos. Porque si bien digamos que hablamos de ya los profesionales de ginecología, pues también hablamos de los estudiantes. Entonces, es hacer primero información, dar información sobre la cantidad de universidades por ciudad que tienen estas especializaciones, tanto en cirugía y ginecología y obstetricia y cirugía general. ujú. Sí, Y perfecto. este curso lo tenemos con cantidad de egresados en los últimos 5 años de estas mismas especialidades. Y al Ok. iniciar, como a definir o a hacer las tablas como con esta información que la generé a través del ministerio, Ujú, aclaro o doy pie porque digamos que menciono en la parte superior que son 4 ciudades, pero no menciono como tal un poco el tema de las ciudades,
Entonces arrancó así. La investigación se realizará a profesionales y estudiantes de las especializaciones en cirugía general y ginecología y obstetricia en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, siendo todas capitales de la República de Colombia. Y ahí sigo. En Colombia solo existen 12 universidades que ofertan el programa de la especialización en cirugía general, siendo Bogotá quien encabeza el ranking con 7 universidades, seguida de Bucaramanga y Cali con una universidad cada una y finaliza Medellín con 3. Y coloco la tabla. No sé si es necesario, profe, colocar la tabla y también colocar como ese texto. Sí, 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 sí. Las tablitas le dan un aspecto más serio al trabajo. A pesar de que en el texto pues estoy colocando pues como lo mismo que Ujú, está en la tabla. ujú. Lo que pasa es que la tabla generalmente es como más un resumen. El texto ayuda a ampliar la información que hay en la tabla. Entonces el Ok. texto lo podrías enriquecer. Por ejemplo, tú estás diciendo que en Bogotá hay 3 universidades, o bueno, no recuerdo, pero 3 universidades. En el texto podrías colocar Universidad Militar, Nueva Granada, Universidad Nacional de Colombia, no sé, las 3 universidades. Y en la tabla solamente colocas cantidad de universidades, 3. Ah, pero ya en el texto yo leo cuáles son esas 3 universidades. Entonces el texto es un muy buen comentario, Lina, y gracias por hacerlo, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. El texto no se puede volver la repetición de la información que está en el gráfico. El texto tiene que ayudar a ampliar la información que está en el gráfico. Ok, y la tabla, más información. Ujú. La tabla es como el resumen de lo que dice el texto, pero el texto Sí. tiene que aportarnos más información. Ok, listo, profe. Bueno, antes de esa pregunta, lo otro que te quiero preguntar, en el marco legal o jurídico, eh, está la parte, uno, la parte que rige como tal a las especialidades, pues todos los decretos de docencia de servicio, los decretos de talento humano en salud. Pero como voy a hacer es pues un curso, un diplomado en metodología B-Learning, no sé si también en ese marco legal deba de incluir como esa normativa con respecto a la educación continuada, porque pues eso también tiene sus normas, tiene sus decretos de que la educación continuada es una educación que se considera no formal, que cumple con tantas horas, pues tiene un fundamento pues que tiene normativa. ¿Eso lo puedo incluir en mi marco legal? Sí, 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 sí. Sí, Lina, y es muy importante que tengan en cuenta que el marco legal, bueno, a veces los marcos se pueden volver demasiado amplios. No pretendamos profundizar tanto, sino que, por ejemplo, uno menciona la ley y describe lo que contiene la ley. Y de pronto resalta 2, 3 articulitos que son fundamentales, pero uno no se explaya pues explicando y justificando el porqué de las cosas. Pero sí, Lina, lo que tú dices es cierto, allí toda esa parte, y es muy pertinente que lo coloques porque tu proyecto está enfocado a un programa de educación, entonces habría que hablar de esa legalidad de la educación. Ok, pero también entonces hablaría de la legalidad ya de la parte de la educación médica. Es que no sé, o sea, el programa como tal es diplomado de cirugía laparoscópica. Digamos que allí ya por derecha es educación médica. Hablo de esto, es ya la parte como educación no formal al ser un diplomado. También obviamente abordaría el tema de la normativa para los temas de la educación mediada por las TICs, pero no sé si también tenga o deba de incluir la normativa de las especializaciones, porque es que la normativa de las especializaciones en talento humano hablan, pues, por ejemplo, ya de los escenarios de práctica, habla del tema de la ley de residentes, habla de cómo pues, se constituye un programa, una especialización, el tema de los registros calificados. Entonces, no sé si se deba incluir esa parte de ese marco legal o si lo coloco de manera, pero muy, muy, muy de resumen, como para que de alguna manera se conozca que esas personas que hacen esas especializaciones
em, ¿tienen de alguna manera esos programas un enfoque también en el cual incluyen este tipo de metodologías o cómo nacen estos programas? Es que es como que me confunde un poquito. No, correcto, Lina, muy bien, muy chévere tu pregunta porque me da pie para explicar o complementar lo que vengo explicando. La idea es que ahí empecemos a jerarquizar la información. Siempre presentamos lo más abundante, lo que es más importante y lo presentamos de primero. Lo que tú dices, la educación médica tiene una regulación jurídica bastante amplia, bastante extensa, pero como tu problema de investigación o tu enfoque de investigación no es tanto médico como educativo, entonces hay que mencionarlo, pero como tú lo dices de una manera más concreta, más resumida, simplemente mencionarlo y destacar dos o tres cositas que sean muy, muy, muy relevantes para entender dentro de qué marco se mueve. Es decir, que de pronto bueno, en la regulación de la educación médica está todo lo de docencia-servicio, pero lo de docencia-servicio normalmente está para aquellos cursos que requieren una práctica e intervención directa. Cuando es, eh, de pronto voy a decir algo que no corresponde, pero pensemos que lo tuyo es un diplomado muy teórico y no tiene nada de práctico. Entonces, ¿para qué vamos a abordar lo de docencia servicio o para qué lo vamos a profundizar si el diplomado es teórico? No, profe, el diplomado tiene una parte práctica y allí vamos a dar y tan y necesitamos tenerlo de docencia servicio. Ah, ok, el lector necesita entender y saber desde dónde debe entender lo de docencia servicio. Entonces, lo de docencia servicio sí hay que meterlo y meterlo más amplio. De pronto hay otra cosa de la educación médica que no es tan importante, entonces simplemente lo menciono y no lo desarrollo. Listo, profe. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque como si tiene un componente práctico Ajá, eh, ya de la intervención, pero sí. estas intervenciones o estas prácticas las hacen es en animales, pero pues animalitos que ya están mirando si lo van a hacer en pues, animalitos vivos o porque pues, eso también entonces, tiene una regulación totalmente diferente cuando van a trabajar Ujú, con este tipo de animalitos, porque pues primero se tiene que justificar muy bien ya de la parte pues metodológica, ya en la parte pues quirúrgica, bueno, y todo lo que necesitan eh, para el desarrollo, qué tipo de pues la eutanasia, bueno, todo lo que van a hacer con estos pacientes animales o si lo van a hacer en tocinos. ujú. Eh, en el caso de que se haga o que se realice con estos animalitos, pues realmente a veces esos son los conejitos dependiendo, también tendría que informar de esa regulación con el tema de la práctica en los animalitos. Te voy a responder con otra pregunta, no debería ser, pero quiero responderte con otra pregunta para que de pronto entendamos un poco más. Colocar eso, es decir, saber eso, ¿le aporta al desarrollo de tus objetivos? ¿Es necesario para desarrollar los objetivos que tienes? No, profe. Entonces no es necesario ponerlo. Es decir, si lo mencionas no está de más, pero no lo desarrolles, no es fundamental, porque eso no es necesario para el desarrollo de los objetivos de tu trabajo de grado. Es importante para justificarle, por ejemplo, al ministerio la práctica o la aplicación de ese programa. Pero como tú estás investigando es el mercado, el potencial de mercado, pues no, ahí no es importante. Entonces uno siempre debe preguntarse, esto que yo estoy colocando en el marco de referencia, realmente cuando esté desarrollando los objetivos, yo voy a necesitar referirme a eso, voy a tener que traerme eso para poderlo desarrollar. Ujú. Sí, Ok, sí, sí me explico, Lina. sí, Ok, sí, gracias. listo, listo, listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? La idea es que ustedes aprovechen este espacio, son espacios de asesoría hoy y el lunes para que esa entrega del próximo miércoles esté muy, muy interesante. Si no hay preguntas, por el momento Profe, quedo. Sí, dime. yo
Yo tengo Angie. una pregunta, Ay, qué pena, pero Angie, tú tenías la mano levantada, sí, qué vergüenza, dale. sí, genial. Pero, profe, pues no sé si la puedo hacer. Bueno, no es sobre la entrega del otro miércoles, pues igual yo ya, tú ya me habías hecho una retroalimentación el lunes y pues estoy trabajando como en eso, pero era Claro, con base en la respuesta que me diste de la entrega pasada. Pues yo ok. quedé como un poquito confundida. ¿Sí te lo puedo mostrar? Sí, claro, claro, claro. Listo. Y Espera de que una vez miércoles. algunos de los que están aquí conectados, pues pueden ver los comentarios que estoy colocando, que les explicaba antes de empezar toda la explicación que no he terminado de calificar porque estoy haciendo comentarios ya muy específicos. Ahí se ve mi trabajo, profe. Sí, señora. Espera, le doy un poquito más de zoom. Es que, mira, estos fueron los comentarios que tú me dijiste. Que entre los antecedentes y la formulación del problema debe ir el planteamiento del problema, que es un texto, bueno, que se construye con base en los antecedentes presentados, bueno, de tal manera que se pueda concluir el planteamiento con una pregunta problematizadora, que es la formulación del problema. Entonces, yo me acuerdo que yo en esta parte estaba confundida, que creo que incluso yo te la pregunté, que en los antecedentes, como yo estoy haciendo pasantía institucional, tú nos explicabas que nosotros teníamos que hacer enfoque como teórico, que son como los antecedentes normales, las investigaciones, y un enfoque práctico, que Ujú, prácticamente es como contar lo que hace la empresa, ujú, y como todo lo relacionado. Pero ujú, entonces yo ahí estaba confundida porque yo te decía, el enfoque práctico y el planteamiento del problema, pues como que para mí fueron lo mismo. ujú, Entonces yo aquí incluso en el enfoque práctico yo hablé de la empresa y empecé a hablar de la problemática. Aquí, que ujú, fue el 19 de agosto, se marca un inicio de la integración entre las dos empresas y todo esto aquí es sobre la problemática. Y concluí como diciendo, debido a que es un problema que se ha venido presentando por el impedimento del retorno, bueno, como que fue mi conclusión y ahí fue que puse la formulación del problema. O ujú. sea, pero esto no contaría como mi planteamiento o me Sí, tocaría hacer sí, otro. sí, no, 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 ese es tu planteamiento. Lo que pasa, y creo que de hecho, muéstrame los comentarios que te hice, porque creo que de hecho en los comentarios te digo, mira los tres primeros párrafos. A ver, Sí, eh, ¿dónde te lo digo? Nota cómo aquí. los tres primeros párrafos que presentan la justificación se parece más a lo que te estoy diciendo. Entonces, puedes hacer como un par de párrafos con un título que diga planteamiento del problema, que puede ser la transición entre eso que estás presentando en los antecedentes y la Sí. formulación del problema, de tal suerte que puedas retomar algunos de los elementos que pusiste en los antecedentes, no repetirlos, simplemente trasladarlos. De eso que está allí en la justificación, mira que está muy repetido, muy igual y armas el planteamiento del problema. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices tienes toda la razón. Lo que está allí en los antecedentes está redactado en clave del planteamiento del problema. Entonces, si ves, sería como que un párrafo chiquito, como ¿Sí? volviendo a decir lo que dije en el enfoque práctico O o sácalo y en el enfoque práctico coloca solamente como una descripción de lo que es la de la empresa, empresa. como un Ok, contexto de lo que es la empresa y sacas toda la parte que estás hablando de qué es un problema y lo pones enseguida. Entonces, los antecedentes y el planteamiento del problema, el enfoque práctico y el planteamiento del problema te quedan en una línea y te va generando un hilo conductor que te va llevando a. o sea que podría ser, digamos, como todo esto es historia de que cuenta con 10 oficinas y que aquí Exacto. termina de que se convirtió en el cuarto grupo del agente logístico más grande del mundo y aquí empieza, se marca el inicio de la integración. Esta parte aquí puede ser mi Eso. planteamiento. Ok, Exactamente, perfecto. Ujú, aquí lo voy a dejar, pero igual yo lo acomodo. listo. Y lo otro era Ujú. estos comentarios que dice, se debe ajustar la redacción de la justificación para que muestre más la importancia. De que, pues sí, yo estaba hablando mucho como que el trabajo se enfocará y tú me dices, ¿se hace necesario o es importante?
Entonces, en ese caso, pero solamente sería, o sea, la justificación quedó bien, solo sería como tema de redacción. Sí, O sí, sea, sí, como, Angie, no ok. sé si todavía no habías entrado, pero justo me refería a tu caso y les decía, miren, lo que están colocando está bien, pero el tono en el que están escribiendo no permite que se vea la justificación. Es decir, ahí lo que estás colocando está muy bien, pero cuando tú me dices, la presente investigación se enfocará, no me estás justificando de por qué es importante. Es decir, definir diferentes estrategias para mejorar la calidad del servicio al cliente es clave, es importante, es fundamental, es trascendental para la empresa DSB, sí, Sí. DSB. Por eso este trabajo pues abordará los cambios analizará los cambios que atravesó la compañía. Pero entonces yo estoy diciendo que es importante, ¿sí? O sea, es muy importante que en la justificación se resalte expresiones como la importancia, lo fundamental, lo trascendental. Sí, bueno, ese es el enfoque, pero no está, es digamos una cuestión más semántica que pudiera parecer una Ujú. bobada, pero a nivel de la escritura no es tan bobada, porque entonces es que cada cosa se tiene que decir con las palabras que tiene cada cosa. Es más eso, Angie. O sea que digamos aquí este pedazo sí iría, pero me tocaría como poner, es que no, es difícil, uno piensa que escribir es fácil, pero a la hora de la verdad uno se da cuenta que no. Piensa Como, que como tú, uno empezaría una justificación para decir, voy a explicarte el por qué. bueno, yo empezaría diciendo, desde el punto de vista teórico, indagar sobre las estrategias de servicio al cliente se vuelve trascendental para cualquier compañía. En el caso de DSB, que ha presentado índices de quejas sobre el servicio al cliente, desarrollar una propuesta de investigación se vuelve un aporte desde la teoría y desde la práctica para poder que la compañía mejore sus procesos. Entonces ya estoy diciendo Ok. desde allí por qué es importante. Recuerda que la justificación se da desde tres elementos, desde lo teórico, desde lo metodológico y desde lo práctico. Desde lo teórico es porque es importante el conocimiento, producir conocimiento para llevarlo a lo práctico, que sería lo segundo. Y por qué esa propuesta práctica de un manual de servicio al cliente, de una estrategia, de una estandarización del servicio al cliente, porque es importante para la compañía. Y desarrollar o aplicar una metodología de servicio al cliente permite a un profesional en formación poner en práctica los conocimientos. Entonces, implementar estrategias, por ejemplo, ese podría ser uno de los párrafos finales. Implementar estrategias de servicio al cliente a través de un trabajo de grado permite que la autora, los investigadores, los que están produciendo, pongan en conocimiento los abordajes teóricos que se han hecho a lo largo de una carrera de mercadeo y negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Occidente, y esto permitirá abordar mirar el nivel de adquisición de las competencias, ¿sí? Entonces, estamos hablando de por qué es importante desde lo teórico, lo metodológico y lo práctico cada uno de los aspectos de la investigación. Ok, ahora, ahora sí ya me quedó más claro. Ok. Y creo que ya ese era el último comentario y que en el cuarto objetivo específico, bueno, sí, yo puse que me dices que no lo coloque como sino como definir indicadores, pero uno no Ajá. tiene que ser como muy puntual y si yo no defino varios, sino uno, me tocaría volverlo a cambiar, pero eso ya sería el final, o Sí, sí, cómo. sí, 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 tú lo puedes cambiar al final, ¿no? Los objetivos. Lo único que, digamos que la universidad pone algo de restricción para cambiar es el título del trabajo y el objetivo. Y algo de restricción es que te da como hasta
creo que un mes antes de entregar el informe final para que haga solicitud de cambio de nombre, pero de resto no, tú luego lo puedes modificar y muy seguramente cuando te asignen director de trabajo de grado, director de tu pasantía, el director te va a decir, venga, no, yo no estoy de acuerdo con estos objetivos, usted debe enfocar los objetivos desde aquí, desde acá y te ayude a no a cambiarlos, pero sí a recomponerlos. Ok. Entonces puede que eso pase. Yo te sugiero, pues no sé, es que para evaluar la eficiencia de las estrategias establecidas, no creo que se haga Ujú. con un solo indicador, porque pues de hecho cada estrategia requerirá un indicador diferente. Entonces, por eso te digo, coloca diseñar indicadores de evaluación. Indicadores. No vas a decir ni uno, ni dos, ni tres. Indicadores. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, yo creo que eso sería así porque es que me da duro avanzar si no tengo como lo otro hecho. Ok, Entonces, es como terminar esto y ya pues lo otro te lo mostraría el lunes, yo creo, lo de los perfecto. marcos. Dale, Listo, profe, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, yo quedo por aquí pendiente. Voy a apagar mi video, pero quedo con el micrófono prendido, con el audio prendido. Quedo aquí conectado por si tienen alguna pregunta. Avancen, por favor, en la construcción de ese marco teórico. Espero que hayan estado bajando información para que lo vayan construyendo y en cualquier momento, pues aquí estoy súper conectado con ustedes.